es la imagen que nadie creyó posible, pero que hoy paraliza al mundo. 8 segundos de video granulado, filtrado desde el corazón del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, han bastado para demoler 25 años de propaganda chavista. No hay música heroica de fondo, no hay multitudes vestidas de rojo y no está la Guardia de Honor. Solo hay silencio, concreto gris y un hombre derrotado sentado en el borde de un catre de acero. El título de esta historia no podría ser más literal: del palacio al infierno. Nicolás Maduro Moros, el hombre que se hacía llamar el conductor de victorias, el heredero de Hugo Chávez, el líder que desafió al imperio más poderoso del planeta, hoy es simplemente el recluso número 89432-B en una celda de 3 por 4 metros. La filtración, que ya acumula millones de visualizaciones en cuestión de horas, muestra a un Maduro irreconocible. Ha perdido peso, su mirada está perdida en el suelo y, lo más impactante para sus seguidores y detractores, no lleva sus costosos trajes a medida ni sus relojes de lujo, sino un uniforme naranja genérico que le queda grande. Para entender la magnitud de este colapso visual, hay que recordar lo que representaba hace tan solo unas semanas. Este es el mismo hombre que aparecía en cadena nacional exhibiendo relojes de $30,000, cenando en los restaurantes más exclusivos de Estambul y moviéndose en una flota de jets privados. Ahora su realidad se reduce a una ventana estrecha con vidrio reforzado que apenas deja entrar un rayo de luz natural al día. Las fuentes dentro del Buró de Prisiones confirman que el trato es estándar, sin privilegios diplomáticos. La justicia estadounidense ha sido clara: no están juzgando a un jefe de Estado, están procesando a la cabeza de una organización criminal. El video es la prueba definitiva de que la inmunidad que él creía tener, esa armadura que pensaba que le daban el petróleo y sus aliados en Rusia y China, era de papel. Lo que sacude al mundo no es solo ver al dictador preso, sino el contraste brutal entre la opulencia de Miraflores y la austeridad de su nuevo hogar. En el video se puede observar una pequeña mesa de metal atornillada al suelo, un inodoro de acero inoxidable sin tapa y una pila de documentos legales que, según expertos, detallan los cargos por narcoterrorismo y conspiración que podrían mantenerlo allí de por vida. No hay lujos, no hay asistentes, no hay aire acondicionado controlado a su gusto, es el aislamiento total. Analistas de inteligencia sugieren que la filtración de este material no es un accidente, sino un mensaje calculado. Washington no solo quería capturarlo, quería desmitificarlo. Quería mostrarle a la élite venezolana, a los generales que aún dudan en Caracas y a los socios del régimen en La Habana, que nadie es intocable. La imagen de Maduro en esa celda funciona como un arma psicológica más potente que cualquier misil. Desmantela la narrativa de la resistencia heroica y la sustituye por la cruda realidad de la justicia penal. Mientras el video corre como pólvora por los grupos de WhatsApp en Venezuela, generando una mezcla de incredulidad y catarsis colectiva, en los pasillos del poder en Caracas el pánico es palpable. Aquellos que compartieron banquetes con él, los que se beneficiaron de las tramas de corrupción de PDVSA y los que ejecutaron las órdenes de represión, hoy miran esas imágenes y ven su propio futuro reflejado. La caída de Maduro no fue un evento aislado, fue el derrumbe de un símbolo. Y mientras él mira la pared gris de su celda en Nueva York, el mundo exterior se pregunta: ¿cómo fue posible una operación tan quirúrgica, tan rápida y tan devastadora que logró sacar al hombre más protegido de América Latina de su fortaleza sin desatar una guerra civil inmediata? La respuesta a esa pregunta es tan fascinante como aterradora y nos obliga a retroceder
unas horas antes de que esta imagen se hiciera viral, al momento exacto en que la oscuridad cubrió Caracas y las fuerzas especiales cambiaron la historia. 3 de la madrugada en Caracas. La ciudad duerme bajo una capa de humedad sofocante, ajena a que en los próximos 15 minutos su historia cambiará para siempre. En la avenida Urdaneta, a menos de 1 kilómetro del Palacio de Miraflores, no hay tráfico, solo el zumbido eléctrico de las farolas que de repente se apagan al unísono. No es un fallo de Corpoelec, es el inicio de la operación Resolución Absoluta. En el ciberespacio, una unidad de guerra electrónica ha desplegado un ataque de saturación, inhibiendo las comunicaciones en un radio de 4 manzanas. Los radios encriptados de la Guardia de Honor se convierten en ladrillos inútiles. Las cámaras de seguridad del anillo más protegido de América Latina se congelan en un bucle infinito de pasillos vacíos. El ojo, que todo lo ve, ha sido cegado. Aprovechando la ceguera digital, 3 furgonetas negras sin matrícula se deslizan hacia un punto ciego del muro perimetral, identificado meses atrás por drones microscópicos que cartografiaron cada centímetro de la fortaleza. De los vehículos descienden 24 sombras. No son soldados convencionales, son operadores de una fuerza fantasma conjunta, equipados con visión nocturna panorámica de 4 tubos y fusiles HK-416 con supresores de última generación. No hay gritos, no hay disparos al aire. La orden es quirúrgica: entrar, asegurar, extraer. Una carga térmica silenciosa funde el acero reforzado de una entrada lateral y el equipo fluye hacia el interior como agua negra. La resistencia es neutralizada antes de que puedan siquiera procesar la intrusión. Las granadas aturdidoras de 9 destellos convierten a los guardias más leales del régimen en estatuas desorientadas. El cronómetro marca 6 minutos desde el inicio de la incursión, cuando los operadores alcanzan la residencia presidencial. La puerta blindada de la habitación principal cede ante una brecha explosiva controlada. En el interior, la escena es patética y reveladora. El conductor de Victorias, el hombre que amenazaba con milicias millonarias, está sentado en el borde de su cama, temblando, vestido con un pijama de seda. No hay pistola en la mesa de noche, no hay heroísmo, solo un hombre que acaba de darse cuenta de que sus aliados rusos y sus asesores cubanos no pudieron o no quisieron ver lo que se les venía encima. Lo reducen en segundos, le colocan una capucha sensorial y esposas de polímero. El paquete está asegurado. Pero entrar en la boca del lobo es la parte fácil. Salir es el verdadero suicidio logístico. Fuerte Tiuna está a minutos de reaccionar y los colectivos armados controlan las rutas de escape terrestre. Aquí es donde la operación da su giro maestro. No huyen por tierra. En la azotea del palacio, un equipo de extracción prepara el terreno. Las baterías antiaéreas S-300, orgullo de la defensa chavista, permanecen mudas, hackeadas o quizás silenciadas por una traición interna de último minuto. Un helicóptero furtivo, indetectable para los radares convencionales, rompe el silencio de la noche caraqueña solo cuando ya está posado sobre el edificio. En menos de 90 segundos, el equipo y el objetivo están en el aire, volando bajo hacia la costa, desapareciendo en la oscuridad del Caribe hacia un portaaviones que espera en aguas internacionales. Cuando el sol sale sobre Caracas, el palacio está intacto por fuera, pero vacío por dentro. El dictador no ha caído en una guerra civil, ha sido borrado del tablero mientras la ciudad dormía. El sol se levanta sobre el Ávila iluminando una ciudad que aún no sabe que es huérfana de dictador. Durante las primeras horas de la mañana, en los cuarteles de Fuerte Tiuna y en los despachos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, reina una confusión absoluta. Los teléfonos rojos no suenan, las órdenes habituales de la mañana no llegan. La cadena de mando, esa estructura vertical y rígida que sostuvo al chavismo durante 2 décadas, se ha roto en su eslabón más alto. El rumor comienza como un susurro en los grupos de Telegram de los oficiales medios y explota minutos después en las redes sociales. Maduro no aparece. No está en el palacio, no está en el búnker,
no está en la casona. El vacío de poder no es una teoría política en este momento, es una realidad física, palpable y aterradora para quienes dependen del régimen para sobrevivir. Mientras la población comienza a despertar con la noticia, incrédula, mirando sus pantallas, se desata la verdadera guerra, la guerra interna por la sucesión y la supervivencia. Aquí es donde entran en juego los personajes oscuros que siempre operaron a la sombra del líder. Diosdado Cabello, el hombre del mazo, el que controla la facción militar radical y los colectivos, se encuentra ante la encrucijada más peligrosa de su vida. Según informes de inteligencia filtrados en tiempo real, se detectan movimientos inusuales de convoyes militares leales a su facción, dirigiéndose no a defender el palacio vacío, sino a asegurar el control de los medios de comunicación y las reservas de efectivo del Banco Central. Cabello sabe que sin Maduro, el equilibrio de mafias que mantenía la paz interna se ha disuelto. Ya no hay árbitro, es él contra los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, los artífices de la diplomacia oscura y los enlaces con los acreedores internacionales. En paralelo, en el aeropuerto de Maiquetía y en la base aérea de La Carlota, se vive una escena digna de la caída de Saigón, pero con jets privados de lujo en lugar de helicópteros militares. La nueva élite, esos herederos del chavismo que describíamos en los informes de inteligencia, los hijos de los generales y los ministros que se enriquecieron con el arco minero y el diferencial cambiario, están intentando huir. Los planes de vuelo se registran frenéticamente con destinos a Turquía, República Dominicana y ciertos paraísos fiscales en el Caribe. Saben que la inmunidad se esfumó con el helicóptero que se llevó a Maduro. Están cargando maletas no con ropa, sino con activos líquidos, oro y documentos comprometedores. Es el sálvese quien pueda de una clase privilegiada que jamás pensó que el fiesta terminaría de golpe. A miles de kilómetros de distancia, en Moscú y Pekín, los teléfonos también arden. Para Vladimir Putin y Xi Jinping, la extracción de Maduro no es solo una noticia sensacionalista, es un desastre geopolítico de proporciones incalculables. Venezuela no era solo un aliado ideológico, era una inversión millonaria en petróleo y recursos estratégicos, una cabeza de playa en el patio trasero de Estados Unidos. La caída del alfil principal sin previo aviso deja a Rusia y China con miles de millones de dólares en deuda soberana en el aire. Los analistas internacionales observan cómo los embajadores de estas potencias intentan contactar desesperadamente con cualquiera que tenga el control en Caracas, pero nadie contesta con autoridad. El tablero se ha volcado. La estructura que garantizaba el pago de la deuda y el acceso a los recursos energéticos ha desaparecido. Y ahora las potencias orientales deben decidir si intervienen para salvar lo que queda del régimen o si cortan las pérdidas y negocian con los nuevos actores, sean quienes sean. La tensión en las calles de Caracas aumenta con cada minuto de silencio oficial. La Guardia Nacional Bolivariana, sin órdenes claras de reprimir o proteger, comienza a replegarse a sus cuarteles. Los colectivos motorizados, habitualmente los perros de presa del sistema, están desorientados esperando una señal de Diosdado que no acaba de llegar con claridad. ¿Es el momento de mayor peligro? ¿Es el silencio antes del estallido social o del contragolpe militar mientras Maduro vuela hacia su celda en Nueva York? En Venezuela se cocina un caldo de cultivo perfecto para la anarquía o para una transición sangrienta donde las lealtades se compran y se venden al mejor postor en cuestión de minutos. Washington, D.C., 9 de la mañana. La sala de prensa del Departamento de Justicia es un hervidero de periodistas de todo el mundo. Los flashes de las cámaras estallan como una tormenta eléctrica cuando el fiscal general de los Estados Unidos sube al podio. Detrás de él, una pantalla gigante proyecta no solo la foto policial de Nicolás Maduro, sino un organigrama criminal detallado que expone las rutas del oro, las cuentas cifradas en Turquía y los nombres
de los testaferros que aún siguen libres. El mensaje es devastadoramente claro. Esto no termina con la captura del cabecilla, apenas comienza la cacería de la red. En una intervención que pasará a la historia, el secretario de Estado Marco Rubio toma la palabra. Su tono no es de celebración, sino de ultimátum. La doctrina Rubio se activa oficialmente. Estabilización, recuperación y transición. A los que quedan en Caracas, dice mirando fijamente la cámara, tienen 24 horas, o son parte de la transición o serán los próximos en llevar este uniforme naranja. La onda expansiva de estas palabras golpea fuerte Tiuna con la fuerza de un terremoto en el despacho del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. El aire es irrespirable. El gran árbitro de la Fuerza Armada, el hombre que ha mantenido el equilibrio entre las facciones durante una década, sostiene un teléfono satelital en la mano. Al otro lado de la línea no está Moscú, ni La Habana. Fuentes de inteligencia sugieren que está escuchando una oferta de inmunidad condicionada directamente desde el Comando Sur. Padrino sabe que la lealtad a un líder ausente es un suicidio. Tiene el control de los batallones, de los tanques y, lo más importante, de la capacidad de fuego para detener o iniciar una masacre. Su silencio es ensordecedor y cada segundo que pasa sin ordenar una movilización militar confirma la sospecha de los radicales. El ejército está negociando su propia supervivencia. Mientras tanto, en el búnker del SEBIN, la guerra civil dentro del chavismo ha comenzado sin disparar una sola bala. Diosdado Cabello, el número 2, se encuentra acorralado. Los informes indican que ha intentado activar a los colectivos para tomar las calles y generar caos, una táctica de tierra quemada para forzar una negociación. Pero algo falla. Los líderes de las bandas criminales en Petare y el 23 de enero no contestan. El dinero en efectivo que solía fluir para financiar estas operaciones se ha secado. Alguien ha congelado las cuentas operativas. Ese alguien tiene nombre y apellido: Delcy y Jorge Rodríguez. Los hermanos cerebros financieros y políticos del régimen han entendido la jugada antes que nadie. Saben que Diosdado es el hombre muerto caminando, el radical que Washington nunca perdonará. Para salvarse ellos y sus fortunas, deben entregarlo. La traición se materializa en tiempo real. Se filtran rumores de que Delcy Rodríguez ha abierto un canal secundario con diplomáticos europeos ofreciendo la entrega de los archivos de inteligencia del partido y posiblemente la ubicación de los cabecillas más buscados a cambio de un salvoconducto. Es el escenario de el prisionero aplicado a la geopolítica. El primero en delatar gana. Diosdado, aislado y furioso, comprende que su poder basado en el miedo y la violencia es inútil si no tiene el respaldo financiero y logístico que ahora controlan sus rivales internos. La estructura monolítica del PSV se agrieta en 1000 pedazos. Ya no es una ideología. Lo que los une es el pánico. En las calles, la población comienza a percibir esta fractura. Las patrullas de la Policía Nacional Bolivariana desaparecen de las esquinas. Los puntos de control se abandonan. Es un vacío de autoridad que aterroriza y esperanza a partes iguales. Los ciudadanos, pegados a las radios y a las redes sociales, a pesar de los bloqueos de Internet, sienten que el momento decisivo se acerca. No es una invasión extranjera lo que definirá el futuro de Venezuela en las próximas horas, sino una brutal pelea a cuchillo dentro del Palacio Vacío, donde los supervivientes del naufragio luchan por el último bote salvavidas mientras el barco se hunde irremediablemente. El vacío de poder en las alturas se traduce instantáneamente en una marea incontrolable en el asfalto. Lo que comenzó como un murmullo digital se ha transformado al mediodía en el sonido más temido por cualquier régimen autoritario, el rugido de los barrios populares bajando de los cerros. Petare y Catia, el 23 de enero, bastiones históricos que el chavismo consideraba su propiedad privada, se han volcado a las autopistas, pero esta vez
No hay banderas rojas, ni tarimas, ni música de campaña. Hay hambre, hay rabia y sobre todo hay una ausencia total de miedo. La imagen de Maduro en una celda ha roto el hechizo de invencibilidad. Si el hombre más protegido pudo caer, el capitán de la esquina, el guardia nacional del peaje y el jefe del colectivo ya no son intocables. Es el colapso psicológico de la represión. En la autopista Francisco Fajardo, ahora rebautizada por la multitud como la arteria de la libertad, se produce la escena que definirá los libros de historia. Un contingente de la Policía Nacional Bolivariana, equipado con equipos antimotines y vehículos blindados de fabricación china, bloquea el paso hacia el centro de la ciudad. La orden, transmitida a gritos por radios que apenas funcionan, es dispersar a la multitud a cualquier costo. Sin embargo, frente a ellos, no tienen a la oposición política tradicional. Tienen a sus propias familias, a sus vecinos, a la gente que comparte sus mismas penurias. El comandante del destacamento, un hombre de rostro curtido, que ha servido al proceso por 15 años, mira a sus hombres y luego mira a la masa humana que avanza, baja su escudo, se quita el casco y en un gesto que recorre el mundo en segundos, gracias a los pocos enlaces satelitales activos, ordena a su tropa abrir paso. No hay disparos, hay abrazos. El muro de contención del régimen se ha evaporado. Mientras la calle celebra esta victoria moral, en las oficinas refrigeradas del Banco Central de Venezuela se vive el último acto del saqueo. Los funcionarios leales a la facción de los hermanos Rodríguez están intentando ejecutar transferencias electrónicas de emergencia hacia cuentas en jurisdicciones opacas en Asia y Oriente Medio, pero las pantallas devuelven un mensaje de error tras otro. El sistema SWIFT los ha desconectado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha cerrado el cerco digital con una precisión algorítmica. El oro en las bóvedas es ahora un lastre inútil, pesado e imposible de mover sin ser detectado por los satélites que monitorean cada movimiento térmico en el edificio. La riqueza que robaron durante décadas se ha convertido en polvo virtual. Están atrapados en una jaula de oro con miles de millones en teoría, pero sin poder comprar ni un pasaje de salida. La desesperación de la cúpula llega a su punto máximo cuando las comunicaciones desde La Habana se cortan abruptamente. Cuba, el mentor ideológico y de inteligencia, ha entrado en modo de control de daños. Fuentes diplomáticas en Washington aseguran que el gobierno cubano ha enviado una nota secreta al Departamento de Estado desmarcándose de las facciones radicales de Caracas, intentando salvar su propio pellejo ante el inminente cambio de marea. Los asesores cubanos que controlaban los sistemas de identificación y los registros civiles en Venezuela comienzan a destruir discos duros y triturar papel en una operación frenética para borrar las huellas de su injerencia. Saben que, si caen en manos de la nueva justicia transicional, la información que poseen vale más que cualquier pozo petrolero. La tarde cae y la sombra de la noche amenaza con traer el caos definitivo. Sin embargo, ocurre lo impensable. Las luces de la ciudad, que han parpadeado intermitentemente durante años debido a la corrupción en el sistema eléctrico, se estabilizan. No es un milagro técnico, es una señal política. Los ingenieros de Corpoelec, hartos de la desidia, han tomado el control de las salas de mando, expulsando a los comisarios políticos y restableciendo el servicio como un acto de soberanía ciudadana. Caracas brilla no por la gestión del gobierno, sino a pesar de él. En Fuerte Tiuna, Vladimir Padrino López observa la ciudad iluminada y comprende que su tiempo se ha agotado. Ya no tiene ejército, ya no tiene electricidad bajo su mando y su jefe está en una prisión de Nueva York. Solo le queda una carta por jugar, la rendición incondicional para evitar un baño de sangre que no puede ganar. El teléfono suena una vez más. Esta vez él contesta. La declaración final llega no con un estruendo, sino con una firma en un papel simple
sobre un escritorio de madera en el Ministerio de Defensa. Vladimir Padrino López, rodeado por el alto mando militar, aparece en las pantallas de televisión. No hay retórica antiimperialista, no hay gritos de patria o muerte. Con un tono sobrio, casi burocrático, anuncia el cese de la usurpación y el inicio del gobierno de transición cívico-militar. En sus palabras, se lee la derrota de un sistema que colapsó bajo su propio peso y la presión quirúrgica de una estrategia internacional implacable. Las puertas del Palacio de Miraflores, cerradas herméticamente al pueblo durante un cuarto de siglo, se abren de par en par, pero lo que entra no es una turba sedienta de venganza, es una marea de banderas tricolor y lágrimas. Los ciudadanos caminan por los pasillos que antes pisaban los asesores cubanos y los oligarcas de la nueva élite, tocando las paredes como si necesitaran comprobar que la pesadilla realmente ha terminado. Mientras Caracas celebra su segunda independencia, en las fronteras con Colombia y Brasil ocurre el despliegue logístico más grande de la historia moderna de Sudamérica. La fase de estabilización, delineada en los documentos de inteligencia del Departamento de Estado, entra en vigor. Convoyes interminables de ayuda humanitaria cruzan el puente Simón Bolívar sin que la Guardia Nacional los detenga. Al contrario, los soldados ayudan a descargar las cajas. Es el fin de la hambruna inducida como política de Estado. Al mismo tiempo, equipos de auditores forenses internacionales aterrizan en Maiquetía. Su misión es clara: rastrear, congelar y repatriar los capitales robados. Los hijos de la revolución, esa nueva élite que exhibía sus vidas de lujo en Instagram y TikTok, se encuentran ahora en una lista negra global. Sus tarjetas de crédito son rechazadas en Madrid, sus visas revocadas en Miami y sus propiedades de lujo precintadas. La fiesta se acabó y la cuenta ha llegado. En Nueva York, la noche cae sobre el Centro Correccional Metropolitano. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se creyó la reencarnación de los libertadores, apaga la pequeña luz de su celda. No verá los fuegos artificiales que iluminan el cielo de Caracas. No escuchará el himno nacional cantado a capela por millones de gargantas libres. Su legado se reduce a un expediente judicial de 3.000 páginas y a la soledad absoluta de un hombre que vendió a su país y fue finalmente vendido por sus cómplices. La historia no lo absolverá. La justicia lo condenará. Venezuela amanece al día siguiente no como un paraíso, sino como un país en ruinas que debe ser reconstruido ladrillo a ladrillo. No hay soluciones mágicas, la economía está devastada, la infraestructura colapsada y las heridas sociales son profundas. Pero hay algo que no existía hace 24 horas, la certeza de que el futuro les pertenece a ellos y no a una cúpula criminal. El miedo ha cambiado de bando definitivamente. Este no es el final de la historia, es apenas el comienzo del capítulo más difícil y hermoso, la reconstrucción de una nación desde las cenizas. El mundo mira con respeto porque Venezuela ha demostrado que incluso la tiranía más atrincherada, la que parecía eterna e invencible, puede caer cuando la presión interna y la determinación externa se alinean en el momento perfecto. Del palacio al infierno para los tiranos, de la oscuridad a la luz para el pueblo,